Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Entre de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor. Te adoramos, aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Siempre de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor. Te adoramos, aleluya, aleluya, te adoramos, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Aleluya. Damos gracias al Señor, amén, por este día que Él nos regala, que podemos estar juntos y compartiendo su palabra. Había algunos que hacía rato no le veíamos, otros estaban de viaje, otros con buenas nuevas. Damos gracias al Señor, amén. ¿Cuál es la palabra que nosotros hemos recibido para este año? Vamos a seguir ahí firme. De predicación. La vamos entendiendo. Que Dios nos ayude a ponerlo en práctica. Amén. Y teniendo en cuenta esta palabra, el Señor traía un pasaje que es sumamente conocido, pero nunca lo había visto desde esta óptica, podríamos decir, casi como si fuera una clase objetiva
de qué significaría o cómo sería el tema de la predicación. Porque muchas veces nosotros generamos estructura, y esto es lo que yo quiero que podamos a través de la enseñanza y la obra del Espíritu Santo ir rompiendo algunas estructuras con respecto a la predicación. ¿Qué significa? ¿Cómo tenemos que realizarla? ¿De qué se trata esto de predicar? Un año de prédica, de tener que compartir la palabra de Dios. ¿Amén? Y el día jueves yo compartía algo, yo le decía, no sé si una frase o algo, y si alguna vez lo escuchó, nadie lo había escuchado hasta ese momento, me sentí como otro predicador, que decía refranes y nunca era conocido ese refrán. Pero ¿alguna vez escuchó esto? Es según el cristal con el que lo mire. Sí. Ah, bueno, no sé. No, la frase sí, pero no es un refrán. Bueno, no es un refrán, es una frase. Muchas gracias, señor. Ya arrancó la clase. Pero tiene que ver con esto de que a veces, según como miramos algunas cosas, lo terminamos de interpretar. Yo el jueves hablaba de esto, de cómo nosotros vemos a la gente, con qué cristal estamos mirando. Porque a veces sin darnos cuenta salimos de la iglesia y se nos olvida la misericordia, se nos olvida, a algunos se les olvida que son cristianos, ¿no? Y es como solamente de fin de semana. Se olvidan en el tema o en el terreno del lenguaje, en el terreno de las actitudes. Pero yo compartía el jueves el tema de cómo vemos a la gente nosotros. Y la realidad es que tenemos que verlo como lo veía Jesús. Por eso también, fíjense que el tema que estábamos cantando tiene que ver con alguien en necesidad, alguien que se sentía totalmente fuera de la sociedad porque eran totalmente marginados, los leprosos. Pero ¿cómo lo miró Jesús? De hecho, en los tiempos bíblicos la gente leprosa ni siquiera podía vivir en medio del pueblo, tenían que irse a lugares apartados, tenían que vestirse de una manera determinada, y cuando a ellos se les ocurría acercarse al pueblo tenían que gritar que ellos eran leprosos, se tenían que identificar así. La sociedad los llevó justamente a vivir de esa manera y los miraban desde justamente esta óptica, podríamos decir casi de discriminación, ¿no? Los hacían a un lado directamente. Ahora, ¿cómo los veía Jesús? Jesús no tuvo ningún problema de dejarlo que se acerque. Y como yo les decía, este hombre no dudó del poder de Dios, sino que él preguntó, ¿quién es? ¿Puedo acercarme? ¿Querés hacer algo en mi vida? Y el Señor siempre quiere. ¿Por qué? Porque Él ve a la gente en necesidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir como reforzando del por qué tenemos que compartir la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos llama a un tiempo de predicación? De predicar a tiempo y fuera de tiempo, de cumplir con nuestro servicio. Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Y justamente hay otro milagro más que ocurre posterior a la sanidad del leproso, que se encuentra en el libro de Lucas, así que abra su Biblia. Lucas 5 del 17 al 26. Es un texto sumamente conocido, cuando lo leamos lo va a recordar mínimamente o a grandes rasgos. Dice, un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús. Pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados.
Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién se cree este que dice blasfemias? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O que le diga, levántate y anda? Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Qué tremendo pasaje, ¿no? Como les decía, un milagro más posterior a la sanidad del leproso. Y podía ver, o el Señor traía a mi corazón esto de poder ver este texto, que es un momento determinado en el ministerio de Jesús, como una clase objetiva de lo que significa la predicación, o qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Recuerda que hace unos cultos atrás yo les decía, es mucho más importante poder entender que yo soy discípulo del Señor a decir yo soy cristiano, porque el discípulo sigue recibiendo instrucciones de su maestro. Y yo me esfuerzo no en presentar una imagen, sino en ser alguien que vive, que piensa y que habla como Jesucristo. Eso es un discípulo. Y es lo que la iglesia ha perdido como norte, como dirección a la cual nosotros nos tenemos que dirigir, porque hay muchas iglesias llenas de cristianos, pero que luego salen durante la semana o salen automáticamente de la iglesia y viven sus vidas como se les ocurre. Pero la palabra no me enseña eso. Los discípulos vivían conforme al ejemplo que Jesús les dejaba. Entonces, a través de este momento determinado del ministerio de Jesús, yo puedo entender un poco más qué es lo que Dios espera de mí. Podríamos hablar de una clase objetiva. Si usted quiere verlo esto y hacerse una imagen visual, puede verlo casi como una obra, una presentación, donde hay distintos personajes y donde nosotros tenemos que ir viendo y conociendo qué personajes va apareciendo, qué es lo que va ocurriendo, para poder guardarlo con claridad en nuestro corazón. Y lo primero que me muestra este pasaje justamente es que yo tengo que aprender a identificar a la gente en necesidad. Como le decía, ¿de qué manera estamos mirando nosotros hoy a las personas fuera de la iglesia? ¿Las estamos viendo como personas en necesidad o las estamos viendo como personas dignas de que se vayan al infierno? ¿No? Porque hay gente que tiene más ganas que se vayan al infierno a que conozcan de Jesucristo. Por eso yo tengo que prestar atención, por eso yo tengo que ir a la palabra y poder instruirme a través de la palabra, no solamente de un conocimiento intelectual, sino de actitudes que me van corrigiendo mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros llegó al Señor quizás ya con un montón de conductas aprendidas, y muchas de esas conductas van contra la palabra de Dios. Por eso yo tengo que esforzarme en mirar la palabra y comenzar a tomar decisiones de cambio y buscar justamente agradar al Señor. ¿Amén? Amén. Ahora, nosotros podemos identificar y necesitamos identificar quiénes eran las personas necesitadas. El contexto de este pasaje dice: un día, mientras enseñaba, Jesús se encontraba en un lugar, no en una sinagoga, sino en un lugar, en una casa. Y dice que se encontraban allí ¿quiénes? Mire el versículo 17. ¿Quiénes estaban en ese lugar? Algunos fariseos, maestros de la ley. Fariseos, maestros de la ley.
Y es como que había gente, permítame decirlo así, religiosa, que tenía para ese tiempo la capacidad de tener algún escrito a su mano o conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento. Esas personas, podríamos decir, estaban un paso más adelante, porque tenían en su mano o a su alcance el conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros encontramos que Jesucristo estaba ahí enseñándoles. Jesucristo no hace acepción de personas. Jesucristo le importa a aquel que está interesado como a aquel que no está interesado. Y si nosotros miramos en los evangelios, los religiosos siempre quisieron participar, pero siempre con una actitud de crítica. Es como, fíjense que dice, mientras enseñaba, estaban sentados allí, como en este lugar. Ustedes están sentados. Ahora, la actitud de cada uno de nosotros nos pone en un lugar correcto o en un lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque hay gente que se puede sentar por un momento a escuchar, pero no con ganas de escuchar, no con ganas de que la palabra produzca un cambio, sino decir, bueno, yo vengo a cumplir, yo vengo, estoy, ¿no? Soy parte, saludo, soy simpático, estoy, pero mantenemos un corazón religioso. Muy profundo en el corazón, mantenemos crítica y comenzamos a criticar. Y los fariseos tenían siempre esta actitud, siempre tuvieron esa actitud de ponerse casi como en la vereda de enfrente. Y esto es normal, hermano, no nos tiene que asustar. Ahora, depende de mí qué actitud quiero tener delante del Señor, si me dejo enseñar o no. ¿Dios da oportunidades a todos? Sí, les da oportunidades a todos, pero depende de mi corazón, si yo lo acepto o no lo acepto, si yo dejo que Jesús me enseñe o no. Muchas veces nosotros tenemos esta actitud que tenían los fariseos, y cuando ocurrió el milagro dijeron, ¿y este quién se cree? No, hay una versión que dice justamente esto, ¿y este quién se cree para perdonar? Y hay algunos que tal vez no lo dicen, pero lo tienen en el corazón. ¿Y este qué se cree para decirme esto? ¿Quién piensa que se cree? Por eso yo le digo, hermano, depende de su corazón y de la actitud que usted tome delante de la presencia de Dios. Él se encontraba enseñando. Y en medio de su enseñanza ocurre algo totalmente inesperado. ¿Qué es lo que ocurre? Usted sabe la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús estaba enseñando y de pronto le bajan a un paralítico. Y dice que había un grupo de amigos que tenía a otro amigo en total necesidad. Estaba paralítico. No podía llegar a Jesús. Entonces estos amigos dijeron, vamos a acercarlo a Jesús. Vamos a llevarlo delante de aquel que le puede dar una respuesta. Vamos a llevarlo, esta es nuestra oportunidad. Y ellos se acercaron al necesitado. Como le decía, ocurrió algo totalmente inesperado. ¿Por qué? Porque hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico, bajaron a la persona que estaba en necesidad. ¿Y sabe qué me maravilla a mí de este pasaje? Que tal vez no lo dice acá, pero implícitamente queda dentro de la situación. Yo no sé usted, yo sí tengo siempre digo, una imaginación furtiva. Y yo me imagino el momento, porque es más, estaba buscando algunas imágenes y como que son muy benevolentes las imágenes porque muestran techos como muy parejitos, algunas así como esto. Y en realidad los techos de ese tiempo no eran así. Eran justamente de tierra o barro, ramas, paja. Entonces imagínense que en un momento determinado Jesús estaba muy enseñando así, ¿no? Y de golpe empieza a caer tierra
y empieza a hacerse un hueco. Imagínese el dueño de la casa o el dueño del lugar, ¿no? Pero Jesucristo no dijo nada. No es que dijo, che, desubicado, ¿qué están haciendo ahí arriba del techo? ¿Quién les dio permiso? Jesucristo no dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque Él podía ver a las personas en necesidad. Él podía ver y distinguir cuando se encontraba un alma en necesidad. Y ¿sabe qué, hermanos? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender de parte de Jesucristo. Tenemos que aprender a identificar a la gente que está en necesidad. Y a veces dejar de lado algunos detalles. A veces el ir a compartir con alguien es ir a sentarte en la casa de alguien que tal vez no tiene todo lo necesario como para vivir. Se me vino a la mente, ¿te acordás, Jonathan? Una vez fuimos a visitar a una señora que cuando nos recibió es como que no tenía silla y no sabía qué hacer porque nos quería atender, pero no tenía... No se haga problema. Y agarró un tacho, una madera y nos sentamos ahí y compartimos y tuve una experiencia con el Señor. Por eso yo tengo que aprender a identificar la necesidad y de dejar algunas cosas como al margen. Yo no puedo decir, bueno, no, yo voy a predicar, pero a mí que haya un lugar preparado, un lugar bonito, que haya luces, buen sonido, que haya buenos músicos, orquesta. Entonces sí voy a ir a compartir. Jesucristo no tenía ese tipo de actitudes. Por eso yo a través de la palabra puedo tener en cuenta cómo yo tengo y debo de vivir mi vida en Dios. Y esta persona estaba en necesidad, pero ni siquiera pudo llegar solo, necesitó de sus amigos. Por eso es importante que yo pueda ver esto como un escenario e ir identificando quién era la persona en necesidad. Nosotros acá, a este momento, cuando llegamos al punto de que Jesús estaba enseñando y comienza a abrirse el techo, y ahí ya encontramos a la gente religiosa, encontramos a los amigos arriba del techo, encontramos al paralítico que estaba en la camilla y encontramos a Jesús y su discípulo. ¿Quién era la persona en necesidad? El paralítico. Pero había más gente, sí había más gente. Pero la persona en necesidad yo la tengo que identificar. Y yo tengo que comprender de que hay mucha gente en necesidad. Yo tengo que aprender a distinguir y a ver a la gente que no tiene a Jesucristo como una persona en necesidad. Obviamente que cuando nosotros vemos a alguien que tiene algún problema físico, somos un poco movidos, pero no todos. No todos son movidos. No todos son movidos a misericordia, como estos 4 amigos que llevaron a ese paralítico. Y seamos honestos, hermanos, hay gente que no sabe tratar con una persona con discapacidad. No sabe cómo tratarlo, no sabe qué hacer. Y permítanme decir esto, a algunos hasta les da cosa acercarse o tocarlos. Y estamos en el siglo XXI. Pero sin embargo encontramos este tipo de personas. Ahora, ¿qué me muestra la palabra? Jesús no tuvo ningún problema de que lo dejaran como bajar al necesitado. Porque Él distinguía. Él sabía que era una persona en necesidad. Cuando el leproso se le acercó, no le dijo, che, pará, vos estás enfermo, no me toques. No tuvo esa actitud. Y muchas veces nosotros tenemos esta actitud. Tal vez no tan extrema, yo lo pongo extremo para que usted entienda, lo exagero para que usted comprenda de que necesitamos a veces trabajar nuestro interior.
Pero yo tengo que aprender a ver a la gente en necesidad. Hay personas que se encuentran paralizadas en sus emociones, en su mente, atrapadas en pensamientos que los imposibilita acercarse a Jesucristo. Hay gente que está en necesidad, que reconoce su necesidad, que sabe que necesita de Jesucristo o necesita de Dios, pero no pueden acercarse, están paralizados. A veces se encuentran totalmente atados por el enemigo, y necesitan de gente como estos 4 amigos. Por eso necesitamos identificar quiénes son las personas necesitadas, quiénes son los que realmente necesitan un milagro, los que todavía no han llegado a Cristo. Y ¿sabe qué, hermano? A veces nosotros estamos como en una eterna niñez y adolescencia, luchando con Dios. ¡Ay, bendíceme, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Señor, quiero que me ayudes en esto! Y no está mal que usted pida, pero hermano, a veces hay que tratar de identificar que hay gente con mayores necesidades. Estos amigos pudieron dejar de lado su propia necesidad o su propia vida un poquito, porque había alguien que estaba más necesitado. Y yo creo que esto es lo que necesitamos poner en práctica en este tiempo. Hay gente que tal vez quiere venir al culto, pero vive lejos. Hay gente que tiene movilidad, pero no la va a ofrecer. Recuerdo siempre una familia que decía: ay, estamos orando para cobrar un juicio y poder comprarnos la camioneta, porque la vamos a poner al servicio del Señor. Ya sabe cómo termina. ¿Cómo termina la historia? Que el Señor les bendice, pudieron comprarse una camioneta, pero después le cobraban a los hermanos. Y yo no digo, mire, todo tiene que ser gratuito, pero ¿para qué te enredas con tus propias palabras? ¿Para qué decís algo que después no lo vas a poner en práctica? Identificar los necesitados. Ahora, a través de este pasaje también puedo ver que encontramos a los que acercan a los necesitados a Cristo. En este caso, los 4 amigos. Y permítame detenerme ahí, hermano, y qué bueno es poder encontrarte con esa gente que una y otra vez te acerca a Cristo. Hermano, ese tipo de gente vale oro. Tal vez no está a la moda, tal vez no sé, no es de los que vas a anotarse en toda la fiesta y los jolgorios, pero vale oro porque te van a acercar a Jesucristo. Y estas personas, estos amigos, llevaron al necesitado a Jesucristo. Y hoy necesitamos gente. Fíjese que esto es una clase práctica de cómo podemos también hacer evangelismo. Traer a la gente a Cristo. Y a veces tiene que ver con esta movilización totalmente activa, concreta. Traer a alguien a Jesucristo. Había un escritor que estaba leyendo, un comentarista que hablaba de los religiosos. Y él decía, mejor que haya por lo menos gente religiosa tratando de escuchar, porque hay posibilidad de que Dios haga un milagro, a que no vengan directamente. Porque cuando las personas no se pueden acercar a Dios, tienen menos posibilidades de que ocurra algo. A no ser que Dios se manifieste que lo puede hacer, pero Él dijo, vayan por el mundo y prediquen y hagan discípulos. Él estableció algunas leyes. Él estableció algún patrón de conducta que como iglesia nosotros necesitamos ejercitar en este tiempo. Ir en busca de los necesitados.
ir en busca de los necesitados. Y muchas veces Dios nos pone oportunidades, pero a veces nos encerramos en nuestro mundo egoísta, nos encerramos en nuestra propia necesidad. Y yo no digo, hermano, deje todo de lado y abandone a la familia y descuide su hogar y vaya y predique y traiga gente a la iglesia. No, no, no. Pero fíjese que Dios le puede dar oportunidades para acercar a alguien a Jesucristo. Y qué mejor que aquellos que usted conoce, aquellos, porque fíjense que acá estamos hablando casi de una relación estrecha con ese paralítico. Siempre se habla de los amigos que llevaron a este paralítico. Estos amigos se esforzaron porque creían que Jesús podía hacer un milagro en favor de esa persona necesitada, de su propio amigo, que estaba paralizado, imposibilitado. Fueron movidos a misericordia, como le decía, como el buen samaritano. Fueron movidos a misericordia. Y hoy necesitamos personas que sean movidos a misericordia, que no estén tan pendientes de lo que digan o de lo que dejen de decir. Porque muchas veces en este tiempo he escuchado a gente hablar y decir como, pero siempre es como que siempre estamos ahí y somos los mismos tontos. No, no es ser tonto. Para nada. Porque todo lo que yo hago para Dios es tenido en cuenta por el Señor. El ejemplo del buen samaritano nos deja a nosotros la forma que Dios espera que yo me mueva en favor de aquellos que no tienen a Jesucristo, que están heridos, que están lastimados, que se encuentran a la orilla del camino. Y fíjense que en esa historia también encontramos a los religiosos que pasaron de largo, porque el religioso sabe pero no quiere poner en práctica. Ahora el samaritano era alguien, podríamos decir que era casi como despreciado, pero sin embargo fue el que manifestó el carácter y la conducta de un verdadero discípulo del Señor. Por eso el Señor lo presenta de esta manera. Por eso utiliza el ejemplo del samaritano, porque para el judío el samaritano era alguien despreciado. Y estos amigos fueron movidos a misericordia. Y esta labor que ellos realizaron mostró la fe. Porque no solamente dijeron, bueno, nosotros, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Tenés algo que hacer? Vos, Gastón, Pablo, Jonás, listo, vamos, hagamos algo. No es que lo hicieron porque les sobraba el tiempo, porque les sobraban los recursos, porque no tenían nada que hacer. Lo hicieron porque tenían fe en el corazón. Fe que fue admirada por Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Al ver la fe de ellos, le dijo al muchacho, tus pecados te son perdonados. Pero él vio la fe de los amigos, de aquellos que hicieron algo en favor de ese necesitado. Mostró la fe que no se rinde ante los obstáculos. Porque fíjense que ellos fueron a llevar a su amigo, ya era una acción positiva, muy buena, pero encontraron obstáculos. Dice que había una multitud delante de ellos. No podían entrar a la casa, no podían entrar a ese lugar donde estaba Jesucristo. Entonces ellos tuvieron una fe que no se detuvo ante las dificultades, que es una fe que el Señor siempre está buscando, porque a veces nosotros queremos las cosas de Dios, pero en cuanto se pone un poquito complicado, no, Dios ya no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios seguro que obra en la vida del hermano, de la hermana, pero a mí no me quiere, a mí me deja de lado. Dios está esperando que fortalezca mi fe de tal manera que ante las dificultades yo no me detenga. Y estos amigos no se detuvieron ante la dificultad de que había mucha gente. ¿Y sabe qué es lo que hicieron?
aprovecharon las oportunidades. Fue una fe que justamente estuvo dispuesta a romper protocolos también. Saben que las casas en ese tiempo, justamente todas las casas tenían como una escalerita lateral en el costado de la vivienda para subir al tejado, porque como era algo firme, siempre había, lo usaban como especie de terraza. Entonces dice que ellos, como no pudieron avanzar, dijeron, bueno, subamos. Ahora suba la escalera, hermano, con alguien, la cuesta. No es fácil. Póngase a pensar en un momento. No es que dice el texto, y subieron por la escalera mecánica, o tomaron el ascensor de la izquierda y llevaron... No, fue a pulmón. Por eso le digo que fue una fe esforzada, una fe que no se detuvo frente a las dificultades. Ahora, llegaron al techo y también fue una fe que planificó, porque una vez que se encontraban en el techo, ellos dijeron, bueno muchachos, ¿y ahora qué hacemos? No, lo vamos a bajar, así que empiecen a romper. Empiecen a romper el techo. Empiecen a hacer el hueco. Y no era un huequito, era del tamaño para que pueda bajar una persona paralizada. Y fíjense que dice que lo bajaron en su lecho, en esa especie de cama rudimentaria, pero cama en fin. Y dice la palabra que ellos no se detuvieron y lo comenzaron a bajar. Y como les decía, hermano, a veces esa fe que agrada a Dios es la que rompe protocolo. Y me gusta poder verlo así. Me gusta poder quedarme con esto de que a veces nosotros queremos ser como todos muy formales, como con todo muy ordenado. No, el culto tiene que ser así, asá. Hasta nos acostumbramos a la forma del culto. Llegamos, el pastor va a orar y después van a cantar dos rápidas, una lenta, ¿no? Y después pasamos a la palabra. Algunos dicen, bueno, entonces cantan 3 canciones más o menos. Llegamos a este horario, entonces ya agarramos la palabra. Porque nos acostumbramos a una rutina. Y la fe que agrada al Señor es la fe que rompe el protocolo. Y estas personas estuvieron dispuestas a que lo consultaran, a que el dueño de la casa dijera, che, están rompiendo mi casa, a que le hagan un juicio, bueno, no sé si tanto. Pero en definitiva rompieron protocolos, hermano. El deseo de estos amigos era que su amigo que estaba en dificultad recibiera un milagro. ¿Qué es lo que usted desea para las personas que aman? ¿Les desea el bien? ¿Usted ora por sus familiares? ¿Ora por sus amigos? ¿Desea que se encuentren con Cristo? Y a veces nosotros perdemos un poco el norte, porque pedimos por un montón de cosas. Y a veces hasta le pedimos a Dios que bendiga a alguien como para que malgaste, como para que se vaya a una buena fiesta, que le vaya bien para que pueda después invertir en esa fiesta. No sé, digo yo. No estoy siguiendo a nadie y si me metí en problemas, ya abro el paraguas, no ando investigando a nadie. Pero la realidad, hermano, es que a veces nosotros oramos por el bienestar de otros, pero nos olvidamos de orar por el mayor bienestar, que significa que conozcan a Cristo. Y estos amigos lo que deseaban era que Él pudiera estar delante de la presencia de Jesús y que pase lo que tenga que pasar. Ahora, ellos tenían un amigo paralizado. Yo creo que en su corazón era verlo sanado, era como obvio. Y acá es donde también me gusta que Jesús fue la fuente, porque vemos también en este texto
justamente la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús no fue: sé sano. ¿Qué le dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados. Muchacho, amigo, dice que vio la fe de estas personas y le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque Jesús siempre va a ir a la raíz. Jesús siempre va a ir a la fuente del problema. Y la fuente del problema es el pecado, hermano. Hoy la gente no quiere escuchar que le hables de pecado. Quiere que le hable de la prosperidad, de que el Señor les va a llenar la billetera, de que económicamente van a ir pum para arriba, que todo les va a ir bien. Oh, sí, estoy viendo, hermano Héctor, un crucero. El Señor me dice, aleluya, eso. Oh, sí, Yera, estoy viendo, el Señor me dice, departamento nuevo, la llave ya llega. Amén, aleluya. Y la gente quiere eso. Quiere todo lo material, el disfrutar, el pasarla bien. No me hablen de pecado. No hablemos de pecado. La gente no quiere escuchar que la realidad de todos nuestros problemas es el pecado. Por eso el Señor fue a la fuente y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿saben qué? En la raíz de los originales, tanto sanidad como perdón tienen la misma raíz. Por eso muchas veces el Señor perdonó pecados y el milagro ocurrió. No oró por sanidad. Acá no oró por sanidad. Ahora, nosotros vemos la respuesta de Jesús. Y acá es donde otra vez yo les vuelvo a hablar del corazón religioso. Porque el corazón religioso automáticamente dijo: ¿y este quién se cree? El corazón religioso no puede ver un milagro. No puede ver que el Señor está haciendo un milagro en la vida de alguien. El corazón religioso dice: y en este va a ser un milagro. ¿Cómo Dios va a orar ahí? ¿Y quién se piensa esto? Andar perdonando pecados. Ese fue el gran problema teológico, entre comillas, que tenían. Pero no podían ver que un paralítico que habían bajado en una camilla agarró su camita y salió caminando de ese lugar, y que la gente se maravillaba. No podían ver eso. El corazón religioso siempre actúa de la misma manera. No puede comprender que Dios está orando. No puede comprender que Dios está obrando un milagro en medio de ellos. Se quedan con los detalles. Se quedan con cómo Dios lo va a usar. Fíjate, no usa traje. Cómo Dios lo va a usar, mirá, hace chistes en el culto. Cómo Dios lo va a usar, mirá el lugarcito donde están. No puede ver el corazón religioso. El corazón religioso se queda en los detalles. ¿Por qué? Porque es un corazón enfermo. Pero Dios ve al necesitado y ve la fe y recompensa la fe. Y yo creo que en este tiempo nosotros necesitamos justamente comprender a través de esta clase objetiva lo que significa la predicación, que es llevar a la gente a Jesucristo. Y a veces nos vamos a tener que forzar, a veces vamos a tener que poner de nuestra parte, vamos a tener que invertir, pero yo le puedo asegurar, hermano, de que va a valer la pena. Muchas veces, hermano, y yo no le digo solamente a usted, me ha pasado a mí. Muchas veces me he preguntado, ¿y vale la pena? ¿Valdrá la pena esto, este esfuerzo? ¿Valdrá la pena? Sí, vale la pena. Esa es la respuesta del Señor. Sí, siempre va a valer la pena. Porque tal vez no veamos una recompensa acá, aunque Dios dijo va a haber recompensa acá y en el cielo. Pero les puedo asegurar que Dios jamás permanece indiferente cuando ve un corazón que ejerce fe. Dios nunca permanece inmóvil
cuando Él ve un corazón que tiene fe. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo y espera de nosotros. Que podamos identificar a la gente como un alma necesitada. Que podamos entender que lo mejor que podemos hacer no es darle solamente porque tiene necesidad, y sí es importante cubrir la necesidad, pero tenemos que llevarlo a Cristo, tenemos que llevarlo a Jesucristo. Y cuando nosotros lo acercamos a Jesús, Señor siempre va a dar una respuesta. Amén. Que podamos guardar esto en nuestro corazón, que podamos pedirle al Señor que nos ayude y poder identificar que durante la semana, más de una vez, el Señor nos da la oportunidad de llevar a alguien los pies de Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.